buenos días para todos. Estamos en una nueva clase de taller de composición y estamos llegando, digamos, al último tramo de este taller de composición que espero haya sido útil para todos ustedes, aunque nos hemos quedado un poquito, como decíamos antes de iniciar la clase, con la gana, digamos, de tener un ensamble dentro del taller y poder escuchar, digamos, en vivo las composiciones que nosotros podríamos haber hecho o hemos hecho dentro de este taller. Entonces, he pensado que para esta clase puede ser interesante realizar una clase dedicada al arreglo, a revisar algunos arreglos musicales, puesto que el arreglo, también como decía hace un momento, es una actividad conexa que tiene el compositor en todo momento, ¿no? Un compositor puede hacer arreglos y generalmente los compositores hacen arreglos, ¿no? ¿Qué es un arreglo? ¿Por qué se vincula con la composición? Bueno, un arreglo es cuando uno trabaja sobre un material que no es propio, ¿no es cierto? Sobre una canción, sobre un tema que pertenece a otro autor y, digamos, lo adapta o lo configura en función de un cierto instrumental, que es el que va a interpretar esta pieza. El arreglo tiene bastantes posibilidades, ¿no? No deja de ser un trabajo altamente creativo, como todos ustedes ya saben o pueden imaginar, puesto que muchas veces el arreglista se toma grandes libertades y transforma de manera bastante radical el tema original. Le puede cambiar la armonía, puede hacer algunas variaciones sobre la línea melódica, puede añadirle partes nuevas, puede hacer una introducción nueva, un final distinto, puede expandir el tema, puede comprimirlo, puede mezclarlo con otros temas, etcétera. Puede adaptarlo para un grupo popular, para un grupo sinfónico, para un coro, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, también hay un cierto tipo de obras que están en una frontera entre lo que es la composición y el arreglo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo particularmente, voy a poner un caso mío y les voy a dejar después un link de algunas obras que podría decirse que son arreglos y que en el fondo no son arreglos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado y tengo una obra que he titulado Tres danzas tradicionales para orquesta sinfónica. También tengo las tres danzas aymaras que si ustedes van a mi canal de YouTube van a poder escucharlas. Y son melodías autóctonas del altiplano boliviano. Son sicureadas o llameradas, etcétera, pero van más allá del arreglo. O sea, está el tema, está la melodía, pero se ha transformado toda la armonía porque en realidad esta música autóctona no tiene realmente una armonía, más allá de lo que puede ser la afinación de la tropa del instrumental para el cual está hecho. Por ejemplo, si es una sicureada y tú consideras toda la tropa de sicus, los sicus están afinados por cuartas o por quintas, por lo tanto, esa es la armonía que va a sonar, ¿no? Una armonía paralela en quintas o cuartas. Con cualquier otro instrumento nativo, con las tarcas, ocurre exactamente lo mismo. Eh, entonces, la armonía, de hecho, es una armonía distinta y lo que yo he hecho en esos casos es sometido las melodías a una estructura formal muy diferente a la estructura original que tiene la obra dentro de lo que es su ámbito natural de acción, ¿no? Es decir, hay una forma, una estructura, un enlace entre los materiales temáticos que no ocurre en el tema original. Por lo tanto, es una obra que podría decirse que es una composición propia, sin embargo, basada en una música tradicional. Esto, como les digo, es una música que podríamos considerar que está cierta música en una frontera entre lo que es el arreglo y la composición. Pero bueno, en esta clase yo he decidido trabajar sobre dos arreglos, justamente provenientes del concierto que se hizo hace un mes de Willy Claure en Cochabamba y también se lo hizo en Sucre, con bastante éxito. Bueno, como les decía, el autor de estas cuecas me proporcionó, después de haberme dado algunas cuecas, simplemente audios para que yo a partir de los audios genere un arreglo sinfónico, me dio tres o cuatro piezas que ya estaban arregladas, que ya habían sido hechas hace un tiempo atrás, pero que las quería transportar y que había que sacar parchelas y solamente él tenía unos PDFs. Entonces había que transcribir, pero en medio de eso yo me di cuenta que había bastantes complicaciones en los arreglos originales.
No es que estuviesen mal hechos, porque de hecho, por lo menos uno de los arreglistas es un arreglista bastante reconocido. Sin embargo, lo que yo me di cuenta es que de entrada no conocía muy bien el instrumental para el cual estaba arreglando. Son dos arreglos hechos para una base de instrumentos de cuerda, de un cuarteto o una orquesta de cuerdas. En el caso del tema cantarina y en el caso de la cueca No le digas, incluye además una flauta. Lo que yo quiero explicar en esta clase, al ver estos dos arreglos que yo les voy a mostrar a continuación, vamos a ver los arreglos y vamos a ver por qué razón el arreglista original, que en el caso de Cantarina es César Escota, es un muy buen músico, un muy buen arreglista, de gran experiencia. Él es argentino de nacionalidad, no sé si sigue viviendo en Bolivia, pero él vivió varios años en Bolivia y trabajó con varios de los músicos populares. Él tiene un ámbito de acción más dentro del ámbito de la música moderna, del jazz, etcétera. Y el arreglo es muy lindo, tiene ideas y tiene temas y tiene segundas voces muy atractivas como música. Sin embargo, era necesario hacer un ajuste. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno tiene que cambiar la tonalidad, que era otro asunto que también reclamaba Willy Claure, pues el arreglo original estaba hecho en la menor, pero él quería hacer en este concierto en mi menor. Entonces, como una vez que uno transcribe en el programa, es fácil automáticamente hacer la transposición de la menor a mi menor. Sin embargo, no es un asunto sencillo porque muchas cosas cambian cuando uno transporta. Uno de los elementos que se modifica cuando uno transporta es que hay instrumentos que ya salen del registro en el que pueden tocar, ¿no? En la menor tienen una extensión, pero cuando tú los bajas hacia el mi menor o los subes hacia el mi menor, entonces hay instrumentos que de pronto ya se van demasiado agudo o llegan a un registro grave con el cual no pueden tocar. Por lo tanto, hay que hacer ajustes, cambiar las voces, modificar las líneas y tratar de ajustar a los ámbitos registrales que estos instrumentos pueden realizar. Entonces, vamos a empezar con el tema cantarina. A ver.
vamos a ver. La partitura está compuesta, ustedes han visto, es para guitarra y orquesta de cuerdas. El arreglista es el maestro César Scotta. El tema pertenece a Willy Claure. Primera observación, si se tratara de un, si se tratara de un quinteto, en una grabación, en una filmación que uno puede ver en el YouTube, vamos a ver que no es orquesta, sino que son 5 músicos que están tocando, es un quinteto. Ahora, en principio, uno ve al violín primero, que tiene una doble nota, una doble cuerda. En este caso, no es muy complicado, porque la nota La, que es la nota superior del violín, es una cuerda libre, una cuerda suelta, no tiene, ¿verdad? Entonces, él simplemente hace este intervalo de segunda, pero evidentemente si nosotros tuviéramos que transportar, como después tuve que hacerlo a otra tonalidad, en ese caso, si fuera un solo violín, y de pronto no podría hacer esas 2 notas. Y en ese caso habría que escribir en la partitura la palabrita divisi, que significa dividir las cuerdas. Pero eso es cuando hay más de uno, ¿no es cierto? Cuando tienes una orquesta pequeña de 2, 3, 4 músicos haciendo el primer violín, si tú pones la palabra divisi, quiere decir que se dividen las dos notas, 2 uno y 2 el otro, ¿no? Entonces, la primera cosa es que solamente el violín primero es el que plantea una división de notas. El violín segundo hace el do, la viola hace el la y el cello hace un fa. En este caso, está planteando iniciar la pieza no en la tonalidad en la que supuestamente está toda la pieza, que es la menor, sino está empezando en un sexto grado, porque tiene el fa en el bajo, no tiene el la, o sea, no está empezando con la tónica. Bueno, la armonía es un poco más, no es una armonía clásica esta, por lo tanto podríamos permitirnos esta característica. Bueno, primer detalle que hace que nosotros nos demos cuenta que el compositor, el arreglista, no conoce bien el medio para el cual está arreglando, que no ha trabajado mucho con instrumentos de cuerda o no conoce la teoría de las cuerdas. Si ustedes ven ahí, él ha escrito delante de los instrumentos de cuerda la palabra arco. Bueno, normalmente y regularmente uno no escribe eso, ¿no? Eh, Se supone que los instrumentos de cuerda tocan con arco. No hace falta escribirles que tienen que tocar con el arco. Se escribe la palabra arco, como creo que ya hemos visto en alguna clase anterior cuando hemos dado algunos parámetros de instrumentación en instrumentos de cuerda, que cuando uno escribe pizzicato, P-I-Z-Z, la abreviación pizzicato, que quiere decir pellizcado cuando uno toca con los dedos. Y cuando uno quiere volver a tocar con el arco, ya no con los dedos, entonces uno escribe la palabra arco. Pero cuando uno empieza la partitura, no hace falta poner la palabra arco porque se supone que el instrumentista va a tocar con arco. Por lo tanto, ese es un indicio de que no se conoce muy bien el medio para el cual se está trabajando. Bien, otra cosa que también es llamativa es, por ejemplo, que no existe ninguna indicación de fraseo para las cuerdas. Son siempre las notas, como ustedes pueden ver, son notas sueltas, ¿no? Si seguimos avanzando aquí, no me refiero a la guitarra, simplemente las cuerdas de la orquesta. Esta es la introducción y lo que tenemos siempre en el caso de la viola, que hay un pequeño diseño, para no hacer todo el tiempo notas largas, la viola le carga con un pequeño diseño en el segundo tiempo del compás de 6 octavos, y son cuerdas sueltas. Ahora, aquí empieza ya el tema, el primer tema o el tema de la cueca. Aquí ustedes ven que se marca el cifrado y la melodía que hace la guitarra, que es una melodía de referencia porque a veces el guitarrista lo que hace es un poco también improvisa u ornamenta esta melodía, ¿no? Bien, ahora otro detalle que es también un poquito llamativo es, por ejemplo, que no se tome cuidado en algunos elementos que yo siempre pido que se tomen en cuenta y se consideren cuando uno trabaja profesionalmente, ¿no? Y por favor, no estoy criticando para nada a este arreglista, que es un arreglista de gran experiencia.
pero lo que yo entiendo es que el medio para el cual está trabajando es un medio con el cual quizás él no había trabajado antes o no lo conoce del todo bien. Entonces, como estamos en un ámbito más académico, lo que estamos nosotros en este momento, lo que estamos discutiendo y lo que estamos estudiando, es que yo prefiero hacer estas anotaciones para que todos aprendamos de este tipo de situaciones. Fíjense, normalmente y en cualquier instrumento las dinámicas van debajo de la línea, igual la indicación de crescendo, por ejemplo. Entonces, el contrabajo tiene piano y crescendo, el violonchelo tiene piano, bueno, tendría que tener aquí la P también adelante, no encima, aquí es una desprolijidad porque esta P que está sobre la nota del violonchelo debería estar debajo, igual que el contrabajo, y a continuación el crescendo, ¿no? Ahora, la viola tiene esta indicación, pero encima. Entonces, ¿por qué razón el violonchelo y el contrabajo tienen la indicación de dinámica y de crescendo debajo, y por qué la viola tiene encima? Eso no debería ser así, ¿no? Por lo tanto, también aquí correspondería que lo de la viola, que la indicación de la viola se baje debajo del pentagrama. Lo mismo con el violín segundo y lo mismo con el violín primero, donde la indicación de dinámica y el crescendo está encima del pentagrama y debería estar debajo del pentagrama. Muy bien. Bueno, ahora como ven ustedes aquí, después de este segundo compás de esta página, pide que el violonchelo y el contrabajo toquen en pizzicato. Está correctamente puesta la indicación, ¿no? Pone pizzicato y ahora, otros pequeños detalles, perdón que sea quisquilloso en este asunto, pero me gusta trabajar en esa medida con mucha meticulosidad, ¿no? Que hace a un trabajo profesional. El mezzo piano, que es la dinámica con la cual quiere que toquen a partir de aquí los instrumentos, no puede estar debajo del silencio, no corresponde, no es prolijo que esté debajo del silencio, debería estar debajo de la nota, ¿no? Tanto en el violonchelo como en el contrabajo, ustedes vean que el mezzo piano está debajo del silencio, al comenzar el compás, pero debería estar puesto, y también el pizzicato debajo de la nota. El pizzicato por encima, pero la dinámica debajo de la primera nota, ¿no? Eh, Bien, ese es un elemento que también es pequeñito, digamos, pero son detalles de prolijidad que yo estoy tomando en cuenta. Aquí hay una pequeña idea melódica en los primeros violines que hacen tarararara, tararararán, y como siempre, como les decía hace rato, no hay ninguna indicación de fraseo. Esto vamos a ver luego cómo lo he corregido yo. Creo que esto debería estar ligado, ¿no? Sería mejor que el violinista haga tararirarán, tararirarán, porque aquí suena, repito, ta 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 tan, ta 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 tan, notas sueltas, ¿no? Que podría ser una opción, pero me parece que a nivel fraseo esto podría ser mejor ligado. Vamos a lo siguiente. La guitarra sigue tocando la melodía, nos vamos a concentrar en los instrumentos de cuerda. Bien, ahora sí, aquí para el violín segundo en este siguiente sistema, ustedes pueden ver que le pide dobles notas. Eh, Hay que ver en un caso dado si realmente el violín puede tocar esas dobles cuerdas. Aparentemente sí, las sextas y las terceras son intervalos que funcionan, no son difíciles de tocar por un solo instrumentista, puede tocar doble cuerda, ¿no? Esta segunda, re, mi, también puede tocar porque re es una nota suelta, por lo tanto, siempre que hay cuerda suelta, puede pisar la otra y deja suelta, una de ellas queda suelta y la otra queda pisada, por lo tanto, no es complicado, siempre y cuando sean cuerdas contiguas, que no haya que saltarse que no haya una cuerda extra de por medio, ¿no? El do y el mi, una tercera, las terceras no son complicadas en los instrumentos de cuerda. Pero bueno, esto da más para, si uno toca con orquesta de cuerdas, una orquesta más grande, el director seguramente va a pedir, no conviene, esto quiero que tomen en cuenta, no conviene en escritura de orquesta, no conviene pedir a la orquesta, a las cuerdas, no conviene pedirles dobles cuerdas, no conviene, o hay que restringir mucho el uso de dobles cuerdas o triples cuerdas. No queda bien en grupo orquestal. Cuando son solistas, como el caso que este fuera un quinteto simplemente donde hay 5 músicos, cuando ya son de a uno, todavía se puede pedir la doble cuerda, ¿ya? Pero en orquesta no conviene pedir dobles cuerdas o triples cuerdas. Bien, vamos al siguiente compás. Bien, aquí seguimos y ustedes pueden observar que todo el tiempo los diseños de corchea, las pequeñas
las pequeñas células rítmicas, melódicas, eh, siempre están sueltas, no hay ningún tipo de fraseo. Lo único que ha hecho es en los instrumentos que hacen el ritmo, como el caso del violín segundo, las notas sueltas, les pone el puntito de staccato, o sea, para que suenen cortas. Yo creo que no sería tan necesario en este caso porque igual va a ser nota corta. Tenemos tres corcheas y ellos están tocando solamente una. No hay la posibilidad de que toquen largo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que yo no hubiera puesto ese staccato. Se puede poner, pero en ese caso tendría que ser realmente muy corto el sonido, muy corto el ataque de los instrumentos. Bueno, aquí no hay ninguna observación. Después les voy a mostrar una observación general. Bueno, aquí vuelven a tocar con arco, cello y el contrabajo. Y otra vez el tema de las dinámicas por encima del pentagrama, que yo considero que no es del todo correcto. Igual esta dinámica, decreciendo del violín al final del sistema, tendría que haber estado puesto por debajo del pentagrama. ¿Ya? Bien. Si seguimos viendo esta segunda parte donde ya empieza la quimba, si no me equivoco, bien, aquí tiene ya la... A ver, aquí quiero centrarme un poquito en esta situación. Hay varias observaciones que podríamos hacer en este sistema. Primero, bueno, otra vez el tema de la dinámica. El violín primero tiene la dinámica por encima del pentagrama, pero el violín segundo tiene debajo del pentagrama y la viola, violonchelo y contrabajo tienen también encima del pentagrama, ¿no? Entonces, no está uniformada, digamos, la distribución de dinámicas en la escritura. Luego, la otra cosa es, hay una diferenciación en dinámicas. Hay dos instrumentos que tienen un forte y tres instrumentos que tienen mezzo forte. ¿Por qué hace esto? ¿Se puede hacer esto? ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, se puede hacer según las intenciones que se tengan. Eh, si uno pone fuerte a un instrumento y mezzo fuerte al resto, quiere decir que quiere que suene más ese instrumento respecto de los otros. Y en este caso, aquí hace algo que está bien, que es posible hacer en un arreglo, pero que hay que tener un cierto cuidado. Ustedes observen que el violín primero y la viola son los que tienen forte, y lo que él hace es escribe la misma línea del violín primero, está escrita en la viola. Es la misma línea, una octava más abajo. Se están yendo en octavas el violín primero y la viola. Eso es factible, pero lo que yo voy a mostrar más adelante, luego de este sistema, es algo que ya, digamos, excede un poco la opción de octavar una melodía. Al violín segundo ahora le hace todo un canto en notas, en dobles notas. Esto yo creo que ya suena muy forzado repito, para que un instrumento haga dobles cuerdas mientras tenemos la octava en la viola y el violín. Creo que aquí no va a sonar del todo con la misma soltura, porque las dobles cuerdas son siempre un poco más forzadas que cuando toca notas sueltas. Por lo tanto, el violín primero y la viola van a tocar libremente la melodía con toda soltura, mientras que el violín segundo va a estar moviendo toda la mano, armando las dobles cuerdas durante todos esos cuatro compases. El violonchelo y el contrabajo van, como siempre, en pizzicato, un acompañamiento en pizzicato, eh, observando siempre que el violonchelo, el contrabajo suena una octava más abajo de lo que está escrito. O sea, están en octavas de distancia también el violonchelo y el contrabajo. Tampoco hay ningún signo de ninguna ligadura, ninguna indicación de fraseo, ¿no? En el siguiente sistema podemos ver que continúa la octava en el violín primero y en la viola, siguen tocando octavas. Cuando tenemos el problema de que no se respeta el tema de esto de las dinámicas por encima o por debajo del pentagrama, ocurre lo que ocurre aquí. Ustedes observen al final de estos dos compases que en el violín segundo y la viola se han juntado las dos indicaciones de diminuendo, se han superpuesto, por lo tanto, visualmente es incómodo y es desprolijo. Si uno quiere, por ejemplo, si uno piensa en que esta partitura pueda ser editada por una editorial de música, ¿no? Esto no lo permitirían. También podemos ver aquí, por ejemplo, en el segundo compás, que estas dobles cuerdas del violín segundo están pegadas, están chocando con la línea con el corchete de la viola. Y continúa con el tema de dobles cuerdas en el violín, que en la orquesta, cuando se hizo la presentación de esta obra, y
y se mantuvo esta estructura de dobles cuerdas. En realidad, yo tuve el cuidado de anotar divisi, porque realmente no conviene que lo haga un solo instrumentista, es mejor dividir en dos. Ahora, un problema que tiene el divisi en general es que se debilita la cuerda, porque si vamos a suponer que tenemos cuatro violinistas tocando el violín segundo, hay cuatro músicos tocando el violín segundo, cuando ellos tienen que dividir la cuerda, hacer un divisi, lo que va a ocurrir es que dos violinistas van a hacer la nota de arriba y otros dos van a hacer la nota de abajo. Por lo tanto, tienes menos potencia. O sea, se divide el acorde o las notas, pero hay menos fuerza, pierde peso la cuerda de violín segundo. Y de pronto el violín primero se mantienen los cuatro o cinco que estén tocando, quiere decir que hay más volumen y más densidad en el violín segundo que en el violín primero que en el violín segundo. Eso hay que considerar siempre que uno trabaja con un instrumental de cuerdas. Bien, seguimos en el siguiente sistema. Nunca hay una ligadura, como ustedes pueden ver, ¿no? Y el violín primero y la viola siguen haciendo en octavas. Para mí es un poco excesivo este hecho de que por tanto tiempo estén pegados la viola al violín primero, el violín primero a la viola, porque de alguna manera perdemos ya una voz cuando todo el tiempo se mueven por octavas, dos voces. Es como que perdemos una voz, ya no se convierte en una sola voz, ya no podemos considerar que sean dos voces diferentes. Y mantiene las dobles cuerdas en el violín segundo, ¿no? Y el cello y el contrabajo, como siempre, están haciendo las notas cortas, el ritmo, digamos. Y seguimos en el siguiente compás, ocurre la misma situación, seguimos sin tener fraseo. Aquí lo que tenemos es una octava. Ahora, en este momento, si ustedes ven este último compás, el último compás de este sistema, y nos concentramos en el violonchelo, aunque no esté escrito, al violonchelo le está dividiendo las líneas. Está poniendo plicas para arriba y plicas para abajo en la línea de violonchelo. Si estamos con un solo violonchelista, esto no es posible. En todo caso, el único, si hubiera un solo chelista en un cuarteto, el chelista va a tocar todas esas líneas porque una de las voces tiene silencio, estamos viendo la línea del violonchelo, que es la penúltima línea, y la otra línea está con plicas hacia arriba, que es una octava del violín segundo, ¿verdad? Ahora, es bastante sorpresivo que en este momento se divide el violonchelo. Vamos a ver cómo continúa. En el siguiente sistema ya vemos que el violonchelo tiene doble línea. O sea, el violonchelo aquí está pidiendo y además plica hacia arriba y plica hacia abajo, lo cual en realidad nos está mostrando que hay dos grupos de chelos. Entonces, esto tiene que ser tocado, aunque no se explique, o sea, debería ser tocado básicamente por una orquesta de cuerdas y tienes que tener al menos dos violonchelos para poder hacer esta división de líneas, ¿ya? Bien. El contrabajo tiene silencios aquí, ¿no? Aquí queda suprimida la parte de contrabajo y tiene silencios. Bueno, vamos a ver el siguiente sistema. Bien, otra vez tenemos problemas de superposición miren aquí en el primero, el segundo y la viola, lo mismo, esta indicación de crescendo, están mezcladas las dos líneas de crescendo, por lo tanto visualmente es confuso. No se ha tomado tampoco cuidado en la línea de violonchelo de que el crescendo, la tijera, digamos, que es el gráfico de crescendo, la parte inferior de la tijera del crescendo esté prácticamente en la misma línea que la quinta línea del pentagrama. No se advierte la figura de crescendo en el violonchelo, como ustedes pueden ver. Son pequeñas desprolijidades, ¿no? Aquí lo mismo, fíjense la viola y el violín segundo, uno tiene las indicaciones por debajo del pentagrama y el otro por encima, y entonces se van chocando entre ellas. Y directamente en este último compás, debajo del violín primero hay una doble indicación de diminuendo. Ya, quizás ustedes dirán que eso no hace a la calidad del arreglo. No hace evidentemente a la calidad del arreglo, pero es necesario que uno considere hacer una partitura prolija, ¿no? Que tenga un acabado profesional. Nuevamente dobles cuerdas en el violín segundo. Seguimos aquí.
ahora de pronto hay octavas en el violín primero, en este siguiente sistema, ¿no? No se puede pretender, o sea, no es que esto puede tocar un solista. De hecho, el primer tema del concierto para violín en re mayor de Beethoven, comienza el violinista, el solista de violín, el concertista, toca el tema que es bastante largo, todo en octavas, o sea, él solo hace las octavas. Es un concierto para violín. En este caso, no es esa idea, ¿no es cierto? Pienso que en este caso lo mismo debería dividirse y debería escribirse encima de la partitura, debería escribirse divisi, o la abreviación D y V, divisi, de división. Entonces, y en los violines segundos a ratos tocan una nota y a ratos tocan una doble nota. Bien, ahora, aquí viene la siguiente parte y hay un trémolo, un crescendo con trémolo, ¿no? Bien, estamos ya en la segunda parte de la cueca. Eh, bueno, nada en especial que sea para remarcar, ligero, aquí lo mismo, yo creo que en esta figura de semicorcheas del violín segundo hubiera sido más interesante y más natural y más melódico si fraseamos y articulamos con ligadura de a cuatro corcheas, de a cuatro semicorcheas, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí hay una figura rítmica que va pasando de la viola, esta corchea con puntillo, semicorchea corchea, típica de una cueca, esta es la rítmica de la cueca, yam, papam, pim, pam, yam, papam, pim, pam. Violín segundo al final, ram, papam, pim, pam, ¿no es cierto? Esa es la figuración rítmica. Y luego vamos a seguir avanzando. Las características de esto es lo mismo. Violín segundo y violín primero aquí están en octavas. Violonchelo y contrabajo siempre los está manejando como una sola línea, aunque el contrabajo suena una octava más abajo. Seguimos viendo. Violín segundo y violín primero están cantando a dos voces, voces diferentes. Eh, la indicación de dinámicas tiene siempre las mismas características. Bueno, nunca ustedes ven que nunca hay una ligadura y aquí comienza la repetición de la introducción en este último compás. Nuevamente esa doble cuerda, lo que hace el arreglista es hace un copy de toda la primera parte y la va copiando exactamente igual en toda la introducción de la segundita, digamos, ¿no? Y aquí empieza ya el tema, y bueno, en realidad en el tema original, en la interpretación de Willy Claure, él hace ya unas variaciones sobre el tema, o sea, presenta el tema pero con adornos, ¿no? Y hay un acompañamiento más rítmico, digamos, en los violines, los bajos hacen siempre lo mismo. Bueno, no hay mucho que remarcar. Aquí hay un elemento que no estaba al principio, que marca un punto de mayor tensión, es el trémolo en este compás, solamente en este compás. Pero otra vez repito, fíjense que se ve bastante extraño ese choque de símbolos entre el violín primero y el violín segundo, ¿no? El crescendo diminuendo del violín primero se choca con el crescendo diminuendo del violín segundo y el mezzo forte aparece chocado el violín primero con el violín segundo. Bueno, y así transcurre el arreglo, creo que hasta el final, ¿no? Hasta el final. Fíjense, aquí también hay algo bastante incómodo. Están casi al mismo tiempo puesta la indicación de forte de la viola con el forte del violín segundo superpuestos. Eso no es bueno. Bien. Entonces, no es que el arreglo esté mal, ¿no? Pero hay bastantes desprolijidades y muchos de estas situaciones van a tener que son arreglados ya por los intérpretes o por el director en el momento del montaje cambiando lo que el arreglista ha hecho en la parte en la escritura, ¿no? Bueno, y así hasta el final de la pieza que termina. Ahora, un detalle que no sé si ustedes se han dado cuenta mientras yo iba mostrando el arreglo. Hay un problema que yo encuentro en toda la parte de violines, especialmente violines primeros. ¿Por qué elijo violín? ¿Cuál es la razón que me lleva a elegir un violín? Bueno, el timbre, indudablemente. Quiero un timbre de violín porque me gusta que ahí suene un instrumento como el violín. Pero el violín, históricamente hablando, técnicamente hablando, es un instrumento que el compositor siempre ha elegido para que cante la primera voz, para que haga las notas agudas de la pieza.
del arreglo o de la composición. Y el violín primero, especialmente si uno revisa la literatura violinística histórica, uno va a ver que los violines primeros en las sinfonías, en los conciertos, en las obras para violín de la música clásica y de la música romántica, etcétera, pues el compositor los lleva hacia el registro agudo, ¿no es cierto? Aprovecha esa posibilidad del violín para que toque y cante en un registro agudo. Si ustedes han observado este arreglo, el violín primero prácticamente, salvo en un par de lugares puntuales, prácticamente está tocando dentro de las 5 líneas del pentagrama. Es decir, no está tocando, fíjense ustedes, el violín primero. Está en un registro excesivamente grave todo el tiempo. No es que el violín primero no pueda tocar notas graves, claro que puede tocar, ya sabemos que el violín llega hasta el sol, pero no creo que sea bueno que durante prácticamente el 80 o 90% de una composición y de una cueca, no es una obra contemporánea, que uno que quisiera un color oscuro, digamos, del violín y por eso lo manda abajo, no me parece que todo el tiempo el violín primero, como ustedes puedan ver, esté tocando dentro del pentagrama, o sea, está tocando siempre notas bajas. Miren, aquí hasta ahora el sol es en la nota más aguda, no sale del pentagrama, no sale del pentagrama. Aquí llega la, que no es una nota aguda en el violín de todas maneras, ¿no? Pero bueno, aquí este es el punto que en el caso de este arreglo es el punto más agudo que ha llegado el arreglista. Aquí, este es el punto más agudo, el do, ¿ya? En este único punto. Pero por lo demás, seguimos teniendo el violín primero dentro del ámbito del pentagrama. Otra vez vuelvo a tocar el do. Entonces, me parece que aquí, por ejemplo, realmente el criterio instrumental está bastante restringido, ¿no? Igual que cuando uno tiene un instrumento grave, cuando uno elige un violonchelo o elige un contrabajo, es porque necesita que esos instrumentos toquen y refuercen el registro grave. Entonces, no sería, digamos, bueno que uno ponga violonchelo y contrabajo y todo el tiempo los tenga por encima del pentagrama tocando las notas más agudas, porque esos instrumentos uno los elige porque necesita sus graves. Y cuando uno elige el violín, necesita los agudos. Ahora, el violín segundo obviamente no va a estar el violín segundo, digamos, si lo tienes en ese registro que acabamos de ver, está bien. La viola es el medio, o sea que la viola casi siempre está en ese punto. Y lo que realmente yo reclamo también de este arreglo, como les he dicho, es aquellos momentos en que tanto rato de octavas entre violín primero y viola, ¿no? Eh, bueno, esos son algunos problemitas que yo he detectado. Bueno, pero ahora entonces vamos a ver la transcripción hecha en el Sibelius, ¿ya? Y las correcciones que yo hice eh, para esta partitura. He corregido algunas cosas que ustedes pueden ver ahora, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a acercar un poco más vamos a ampliar un poco más la partitura arreglada. De hecho, en la viola, por ejemplo, en la viola me gustaba más este tipo de fraseo, ¿no? Ta, rira, ta, rira, ta, con esa notita ligando las dos últimas corcheas. Aquí me gustó separado. Aquí, por ejemplo, yo ya tomé un poquito más de cuidado en frasear las cuerdas. Tararira tan, ¿no? He mantenido la nota cortita, entendiendo que quería muy rítmico esta figura de corchea, pero ustedes observen que ahora las dinámicas, los crescendos y las dinámicas están colocadas correctamente debajo del pentagrama, ¿no? Se hace el crescendo y la dinámica, se hace el crescendo y la dinámica. Lo que yo les decía hace rato, cuando uno pone el mezzopiano, no debería ponerse debajo del silencio, ¿ya? A ver, lo vemos un poquito más ampliado. En la versión otra estaba aquí, el mezzopiano, y estaba aquí, el pizzicato, ¿verdad? Esto no es que no entienda el violinista, pero no es prolijo. Lo que corresponde es que el mezzopiano esté aquí y el pizzicato esté aquí. Ya, es una cuestión simplemente de prolijidad en la elaboración de la partitura. Tenemos ya las articulaciones correctamente hechas, líneas con ligadura. Hay algunos elementos que he añadido, hay pequeños motivos que no estaban quizás en el original que han sido añadidos.
Y he restringido también las octavas entre el violín primero y la viola, ¿no? Aquí hacen octavas, aquí hacen octavas, pero aquí ya dejan de hacer octavas, ¿no? Aquí ya dejan de hacer octavas. Sí, sí siguen haciendo octavas la viola, el violonchelo y el contrabajo. Lo mismo, las dinámicas, las ligaduras, el fraseo está aquí un poco más trabajado. Ah, aquí teníamos ese divisi que pedía, esa división que pedía que creaba dos voces entre el violonchelo y el contrabajo. Entonces lo que yo hice es no tener dos violonchelos, dos líneas de violonchelo, sino que la misma línea de violonchelo. No hay para qué este la darle complica hacia abajo, pero la complica hacia arriba, no hay para qué. Yo pienso que un solo violonchelo puede tocar toda esta línea y aquí había dobles cuerdas, había como una división, ¿se acuerdan? De plicas hacia arriba y hacia abajo, creando dos líneas de violonchelo y el contrabajo estaba en silencio. Es mejor, en este caso yo opté por crear la línea de contrabajo y no tenerlo en silencio al contrabajo, sino hacer la línea que en teoría corresponde a un segundo violonchelo. Me parece que es más coherente, o sea, es un poquito más ordenado todo esto, ¿no? Aquí ya ven las dinámicas, los fraseos no se cruzan entre unos con otros, esta bajada en tresillos, está todo ligado, es un solo arco que va desde un punto hasta la nota grave. Eh, bueno, aquí tenemos prácticamente lo mismo. Como ya está pensado, este arreglo está pensado definitivamente no para quinteto, sino para orquesta de cuerdas, todas las dobles notas son hechas en divisi, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí yo ya he creado esta línea en ese registro. Bueno, creo que esto lo he subido un poco de registro. Él me pidió que no fuese en la menor, sino que fuese en mi menor. Entonces yo preferí, antes de transportar y de elegir el registro agudo del violín, yo prefería hacer primero la transcripción, por eso está casi igual todo. Observen ustedes aquí, en esta subida en dosillos, tararira, tira, tira, esta subida en dosillos era sin contrabajo, ¿no? Creo yo opté porque el contrabajo también hiciera esto porque le da más fuerza. Y bueno, después el arreglo continúa así. Vamos a escuchar, en todo caso, vamos a escuchar esa transcripción en Sibelius de La Cantarina.
que estoy recordando, lo que yo me había propuesto en esta primera versión en la menor es hacer prácticamente la transcripción de lo mismo que él había hecho en su partitura original, aumentando el fraseo y corrigiendo algunos detalles, digamos, de escritura que son los que yo les mostraba que estaban, no me gustaba que quedaran así. Pero lo que me pidió el compositor, Willy Claure, me pidió que en realidad él la quería hacer en mi menor, no en la menor. Entonces yo dije, vamos a ver la transposición a mi menor y ahí vamos a corregir el tema de los registros. Porque cuando tú tienes mi menor, no estás transportando la pieza una segunda ni una tercera, estás transportando la pieza una cuarta o una quinta y ese intervalo es bastante grande, por lo tanto hay instrumentos que podrían llegar a salirse de sus registros normales. Por lo tanto, vamos a ver la versión de Cantarina en mi menor. Aquí yo he puesto, por ejemplo, algunas indicaciones que no estaban en la otra versión. Por ejemplo, tengo en la viola, por ejemplo, ustedes ven estas líneas para que sean un poco más comprensibles. Yo le puse una palabra que se utiliza mucho en la instrumentación clásica, in rilievo, que quiere decir en relieve, para que el director y el violista tomen en cuenta de darle más fuerza, que se escuche bien esa pequeña célula, ¿no? Empieza sin contrabajo, no empieza, pero fíjense, por ejemplo, lo que antes era la y sol en el violín, ahora ya es mi y re. Podrían ser dobles cuerdas estas, por eso creo que no está indicada la palabra divisi, pero de hecho creo que en el concierto se ha dividido, porque el mi sigue siendo una nota suelta, en el violín es la primera cuerda del violín, entonces todo esto puede hacer el violín en la primera cuerda, en doble cuerda, pero en orquesta es siempre mejor, como les digo, es siempre mejor dividirlas, ¿no? Unos instrumentos hagan una línea y los otros hagan la otra. Cuando ya empieza el tema, que es aquí, vamos a ver qué cosa ha cambiado en relación a esta versión. Bueno, el violín, de hecho, se ha ido muy abajo, el violín primero, digamos, cuando cambias hacia abajo, hacia la tonalidad, hacia mi menor, pero como aquí está cantando, tenemos el canto de la guitarra en la voz superior, estaba bueno que las cuerdas hagan un color más oscuro, un pizzicato más oscuro, o notas cortas, un acompañamiento rítmico más oscuro, todavía no demasiado relevante. Y a partir de aquí, digamos, también hay que cuidar, bueno, estas dobles cuerdas son posibles, te cuento, en los instrumentos, porque tiene muchas cuerdas sueltas, ¿ya? Son posibles. Ahora, aquí es donde se corrige un poco más el tema del registro del violín. Entonces, aquí yo ya decidí que había que hacer que el violín no hace falta que toque demasiado agudo, pero sí aprovechar que tiene un lindo canto en el registro agudo del violín. Y por lo tanto, ustedes pueden ver aquí que el violín primero está haciendo ya la melodía, la repetición del tema en el registro agudo. Si, la, si, do, si, sol, fa, mi, re, do, la, fa, mi, re, la, si, la, fa, re, ¿no? Aquí está haciendo todo un canto más agudo. Y tienes en octavas al violín con la viola, ¿no es cierto? Como estaba en el arreglo original. Y los violines segundos están haciendo un divisi, por lo tanto, están un poquito más al fondo, ¿no? O sea, no tienen tanto peso, pero me parecía que esa perspectiva estaba bien, ¿no? Aquí volvemos bueno, aquí hay unos pizzicatos en dobles cuerdas o en divisi que no estaban, me parece, en la versión original. Eh, Aquí más bien lo que teníamos era octavas entre viola y violín segundo, ¿no? Con violín primero. Eh, bueno, habría que comparar exactamente los dos arreglos. El violonchelo alcanza notas más bajas que en el anterior, que en la versión en la menor. Tienes este do, por ejemplo, que es la nota más grave del violonchelo que no sonaba antes. Aquí lo mismo la división del cello y el contrabajo. Aquí este adornito, este tresillo sale un poco más grave en este caso. Eh, antes era mi fa sol la, llegaba a la, ahora llega un poco menos, pero luego van a ver que el violín primero, por ejemplo, ya tiene notas, ya está manejándose en un registro más cómodo en el agudo, que no lo tienes todo el tiempo tan grave, ¿no? Hay alguna corrección en algunas células también que yo he hecho, pero bueno, habría que
que comparar compás por compás y creo que ahorita no lo vamos a hacer, ¿no? En este momento, un movimiento en octavas entre violín primero y violín segundo, eso es interesante, me gustó porque le da fuerza en ese momento, pero siempre lo que son duplicaciones de octavas es válidos, porque uno refuerza la nota de arriba con una nota de abajo o viceversa, pero tienen que ser frases no demasiado largas, porque si 8, 10 o más compases están en octavas todo el tiempo esos instrumentos, es como que ya perdemos una de las voces, ya se convierten en una sola voz, ya no hay dos voces, sino hay una sola voz. Bueno, hay correcciones de registros y aquí es la cueca otra vez, perdón, la introducción, en fin, ya con las variaciones que él hace. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro más agudo que el que había al principio en los violines. Aquí nuevamente el movimiento de dos sillos. No sé qué más tiene esto. Bueno, vamos a escuchar también esta versión para pasar al otro. Aquí hay unas cuestiones un poquito diferentes, ¿no? Y lo mismo aprovechando ya notas un poquito más agudas del violín. No se trata, ya digo, de que el violín esté flotando en muchas líneas por sobre el pentagrama, pero digamos un do, re, mi agudo puede tocar el violín y hay que aprovechar en muchos momentos ese registro agudo. Como ustedes ven, el violín, aunque llega a bajar, digamos aquí, sube hacia del si y baja, baja, baja hasta el si de grave, pero vuelve a subir. Y entonces lo tenemos con un poco más de flexibilidad. Bien, vamos a escuchar este arreglo también, vamos a escuchar esta transposición a mi menor y a ver cuál es la opinión que todos ustedes tienen al respecto de cómo suena, dónde suena mejor transcrito, ¿no? La tonalidad no la elegí yo, me la pidió el compositor. Escuchamos la cantarina en mi menor.
Una hermosa cueca, como ustedes han podido escuchar, es fantástica, es una de las cuecas que más populares se ha hecho en estos últimos años, con toda razón, porque es una hermosísima composición. Hay varias versiones, ustedes pueden buscar en YouTube, hay versiones muy, muy buenas. Creo que aquí, en todo lo que hemos explicado sobre estos cambios que yo he hecho en la partitura, creo que hay un detalle que yo les he dicho que hay que poner y yo no lo he hecho, que es poner el divisi, ¿no es cierto? Cuando se dividen las voces divisi y después cuando ya vuelven a tocar juntos se escribe la palabra, la abreviación unis de unísono, U-N-I-S, punto, unísono. Entonces, divisi se pone divisi, D-I-V, B minúscula, B dentilabial, punto, y cuando vuelven a tocar juntos, cuando se unen, se pone, técnicamente lo correcto es poner poner unísono, ¿no? Bien, la otra cueca, y esta va a ser un poquito más rápida, la otra que tenía problema es la cueca No le digas. La versión que me llegó a mí, ya que me pasó eso estaba el arreglo que había que modificar. Este es el arreglo que tendría que ser modificado, ¿no? Había que transportar. Para empezar, la tonalidad había que cambiar en este arreglo, ¿no? La tonalidad, porque está en un tono de mi, de re sostenido menor, que también se nota. El arreglista es un arreglista que en realidad es guitarrista, que se llama Daniel Pérez, que es un arreglista argentino era amigo, que es amigo de Claure y él se lo hizo, ¿no? A simple vista, ¿por qué no conoce el medio? Ustedes observen que la viola está escrita con clave de sol y la viola no escribe con clave de sol. La viola tiene clave de do, como veíamos en el anterior arreglo. Bien, la flauta tiene la misma característica que el violín, ¿cierto? Es decir, cuando uno utiliza flautas, pues está buscando que la flauta suene en su registro agudo, porque el agudo de las flautas es muy lindo. Y de pronto aquí la flauta en este segundo pentagrama baja hasta el fa, hasta el mi, que es su registro más oscuro, donde realmente suena muy poco, tiene muy poco sonido. Aquí la flauta está perdida en medio de los instrumentos de cuerda. Sí, suena bien. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te pregunta la flora, acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero en un rincón del olvido, no le digas que la espero. La 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 la. En un rincón del olvido, no le digas que la espero. Acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero en un rincón del
olvido, no le digas que la espero. La 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 en un rincón del olvido, no le digas que la espero. Bueno, esta pieza, este arreglo es menos orgánico que el anterior. Es decir, el anterior es mucho más orgánico y incluso tiene más ideas César Escota, que hizo el anterior arreglo, que este, ¿no? Creo que el arreglista de este tema, Daniel Pérez, conoce aún menos que Escota el instrumental de cuerdas, ¿no? El arreglo y las ideas, como siempre, son lindas, suenan bien, pero en la grabación, de hecho, hay varias cosas que han sido suprimidas de lo que está aquí escrito. No hay lo mismo que que en el otro caso, no hay ningún tipo de fraseo. Scotta escribe la guitarra, digamos, en la línea superior, pero aquí no se escribe la guitarra, o sea, la guitarra está sonando atrás, e inclusive vemos estos espacios de 10 compases de silencio, por ejemplo, porque aquí escribe para dejar la guitarra sola que canta y sin participación de cuerdas. Este compás, estos dos compases, han sido suprimidos en la grabación. Willy me dijo que eso había que suprimir porque no forman parte de la estructura de la cueca y que además no tenían nada que ver con todo lo que pasaba, ¿no? Ya les digo que en lo que es la orquesta de cuerdas, el verdadero bajo de las cuerdas es el violonchelo, no el contrabajo. O sea, cuando uno escribe para instrumentos de cuerda, tiene que considerar que la línea del bajo la hace el violonchelo. Y cuando uno incluye contrabajo, lo que tiene que pensar uno que es que el bajo, que es el cello, va a ser reforzado en algunos momentos por el contrabajo. Esa es la función del contrabajo. Bueno, la viola mal escrita en ese registro, pero bueno, está aquí. El violonchelo, bueno, todo, como ven, también el mismo problema del anterior arreglo es el registro de los violines primeros. Ustedes vean que este aún está más grave todavía que el arreglo de Scotta. Es decir, el violín primero está muy abajo y la flauta también está abajo, aunque aquí toca bien la flauta lo que está, y si está en piano, digamos, quizás se llegue a escuchar un poco esto, pero me parece que el flautista en un cierto punto ha cambiado de octava la ha subido una octava más grave. Pero fíjense, el violín primero está tocando un registro muy grave. Bueno, esto ya no hay este compás, y cuando ya empieza la cueca, bueno, ¿por qué no es tan orgánico este arreglo? Porque ya son líneas más dispersas, ¿no? Entonces aquí el violonchelo hace una línea y va manejando el bajo, pero aquí se corta, y la viola hace una línea, digamos, complementaria, que va junto con el violín segundo hasta un cierto lugar, con el violín primero, siempre en registro grave el violín primero, cosa que me parece que ya es un error. Y el violín segundo, bueno, sí, son como pequeñas unidades que están, digamos, enganchadas, pero que no tenemos una sonoridad global de orquesta de cuerdas, ¿no? Fíjense que aquí hay muchos espacios, muchos silencios, y por ejemplo, aquí que empieza la quimba, en este lugar, bueno, aquí por ejemplo tienes una ausencia de textura en el arreglo de cuerdas, y simplemente tienes, bueno, ha sido más cómodo quizás para el arreglista hacer que el violín segundo haga lo mismo que el violonchelo en la octava de arriba, pero aquí es como si fuera una sola voz, no es como si fuera dos voces, porque tienes el re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Aquí sí, se divide el sol y el si, y aquí tienes fa y la terceras, ¿no? Pero fíjense que el violín primero con el violonchelo están yendo prácticamente en octavas a dos voces, y estamos perdiendo el violín segundo y la viola como voces intermedias. Puede ser, no necesariamente una voz tiene que tocar de principio a fin, puede descansar un poco y después volver a entrar, pero en realidad aquí hay muchos espacios de silencio, hay mucha. En general, este arreglo no tiene cuatro voces, a ratos tiene dos, a ratos tiene tres, a ratos tiene una sola voz. Observen aquí en la quimba, que empieza aquí, el violonchelo simplemente tiene una línea melódica que después les voy a hacer escuchar, que es bastante extraña, ¿no? Como acompañamiento de cueca. La guitarra está tocando encima y el violonchelo hace esta figuración, que es un poco extraña. De pronto aquí se juntan todos y tienen un ascenso, pero observen que el violín primero ni siquiera se aproxima a la quinta línea, está debajo de la quinta línea. O sea, me parece, y la viola aquí está unísono con el violonchelo, ¿no? Entonces este arreglo es un poquito más complicado.
Y aquí viene la flauta, que la flauta está solamente en algunos lugares puesto, sobre todo en la introducción y en algún momento en el jaleo aparece la flauta, ¿no? Siempre en registro, además en registro medianamente agudo. La flauta se podría haber tomado un registro más agudo y haber tocado perfectamente el do, el re, mi agudo, sobre agudo, ¿no? Aquí, bueno, y como siempre, el violín primero me llama la atención que siempre está en un registro muy bajo, ¿no? Este es el único punto en el que igual el violín primero sube para resolver en el re, en el registro agudo. Es el único punto, ¿no? Bueno, ahora aquí comienza la segunda introducción para la segunda parte de la cueca y tiene el solo de flauta. Observen ustedes el solo de flauta, todo registro grave. Acuérdense que la flauta como nota baja tiene el do central, y la primera quinta hasta la sexta, hasta el la flauta es muy débil tocando en el grave, es muy oscura y muy débil. Se escucha si está sola, digamos, o tiene muy poca textura, pero en un canto, o sea, pero no puede, no hace un canto expresivo en ese registro grave. Ahora, aquí hay pocos instrumentos, evidentemente tienes notas cortas en el violín primero, en la viola y el violonchelo. Y yo me pregunto, ¿por qué no el violín segundo? ¿Cuál es la razón por la cual en este sistema tenemos silencios para el violín segundo, si en realidad se podría haber completado la textura perfectamente con el violín segundo? Bueno, la flauta está escrita en un registro grave, pero el flautista en la grabación automáticamente ha decidido subirlo una octava, porque se ha dado cuenta que ahí no funcionaba bien en ese registro la flauta. Ha subido una octava más grave, más aguda. Y ustedes observen que todo el violín segundo tiene silencios toda esa parte, lo cual me parece un desperdicio, ¿no? Otra vez comienza el tema y hay 10 compases de silencio, que es el mientras canta y toca con la guitarra el intérprete. Y aquí en la segunda frase entra el violonchelo solo y las características se van repitiendo del mismo modo. El violín segundo sigue sin tocar hasta aquí. Y a partir de aquí el violín primero es el que deja de tocar. Y aquí el violonchelo deja de tocar. Entonces, es poco orgánico este arreglo hecho por este arreglista, ¿no? Fíjense, la flauta llega al sí aquí en esta nota, que no es una nota muy aguda para la flauta, pero el violín no. El violín sigue estando dentro de sus límites bajos y aquí termina la pieza, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo es el planteo, el replanteo hecho por mí para tocar esta pieza. Yo he añadido un instrumento más a la orquesta. He añadido el oboe, el arreglo mío, porque estaba tocando orquesta sinfónica y bueno, no quería violentar demasiado el arreglo, pero yo he añadido la escritura de la guitarra más. He escrito la guitarra, he escrito el canto más. Aquí tenemos, fíjense el orgánico de esta partitura, voy a ampliar un poquito. Tenemos flauta y oboe, he preferido distribuir en dos instrumentos el canto de los vientos. Es escrito la guitarra, he escrito la línea de canto y aquí está la línea de las cuerdas con el contrabajo añadido que no tenía el original. O sea, este arreglo ya es un arreglo realmente mucho más radical, casi se ha cambiado la mayor parte de los elementos del arreglo original de Daniel Pérez y se ha suprimido esos compases que había que suprimir, y esto que era 10 compases de silencio, bueno, aquí ya no hay 10 compases de silencio, sino que ustedes ven que está escrita la parte de la guitarra y del canto, que es lo que ocupa los compases. Bien, entonces, aquí yo podía haber ligado, pero he decidido no ligarlo. Ta, 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 con una segunda voz que hace el oboe, de hacia abajo una segunda voz, ¿no? Es una flauta y un oboe, ¿ya? Y ahora esto que hacía la flauta la hace el oboe, que en ese registro más grave está un poco más cómodo el oboe que la flauta. En do, re, mi, la, si, do, re, sol, la, si, do, fa, sol, la, mi, ram, tam. Este finalcito también me pidió Willy que este remate, este pie era importante en las cuecas. Pa, para, ese era importante. Bueno, el oboe está haciendo, eso no está en el arreglo original. Ustedes van a observar que este arreglo está mucho más orgánico y las cuerdas funcionan más como bloque que como el arreglo original, donde son líneas sueltas, dispersas, que se van concatenando, ¿no? Entonces aquí también, junto con el oboe, los violines primeros le hacen el mismo diseño, ¿ya? Y hay unas intervenciones también de los otros, del violín segundo y la viola, se completa todo el tramado armónico.
llega el canto y aquí entran los instrumentos, pero aquí ya no entra solamente el violonchelo solo como entraba hace rato, sino que ponemos al grupo de cuerdas entrando, apoyando, digamos, la línea del canto. Entonces aquí tenemos el conjunto de instrumentos. Evidentemente aquí al violín segundo lo dejo un rato en silencio, pero son solamente 4 compases de silencio y después va entrando el violín segundo con la viola, hace 3 compases, espera el violín primero y después vuelve a entrar y aquí se suman todos, ¿no? Y hay unas líneas complementarias que hacen los instrumentos de viento, apoyando algunos instrumentos de cuerda, ¿no? Eso no está, obviamente, en el arreglo, en la versión original. Ahora, en la quimba, que es esta letra C, que teníamos ese diseño tan extraño del violonchelo solo, bueno, aquí lo estamos reforzando un poquito con el contrabajo, más hemos modificado algún intervalo, pero básicamente tampoco queríamos transformar todo completamente. Y aquí en este ascenso ya tenemos nuevamente la participación de todo el conjunto hasta esta cadencia. Ahora viene aquí el jaleo, ¿no? El jaleo que es el momento de algarabía. El primer compás queda en silencio y se suma la orquesta en el segundo compás, la. Entonces aquí ya hay un juego a 2 voces entre la flauta en un registro un poco mejor, no tan grave, junto con el oboe y las cuerdas se apoyan con un pizzicato y después nuevamente se juntan. Pero como ustedes ven ya no hay tantas líneas sueltas, ¿no? Y el violín igual está, ustedes observen que nunca salía del pentagrama el violín en el arreglo de Pérez, pero aquí lo estamos haciendo subir a notas mucho más cómodas en el instrumento, ¿no? Igualmente a la flauta. Ahora aquí viene la segunda parte, la segunda introducción. Ahora la flauta, 1 octava más arriba y aquí está en un registro mucho más cómodo. Inclusive creo que lo he subido un poco más porque fíjense aquí la flauta llega hasta un fa agudo y para la flauta es completamente normal llegar a esa nota y es plena y es brillante y es bonita. Además he trabajado con el fraseo, ¿no es cierto? Con estas ligaduras para los instrumentos de viento ya hemos explicado que la ligadura significa que no respira mientras tiene las notas de la ligadura. O sea, es una respiración, un fiato, como dicen los italianos, de una ligadura, principio de la ligadura hasta el final de la ligadura. Pero hay una segunda voz del oboe, lo cual enriquece un poquito más el arreglo. Y las cuerdas están acompañando rítmicamente en un pizzicato hasta este final que vuelven a tocar con arco. Aquí nuevamente va el tema en la guitarra sola, con la guitarra sola, no hay canto inclusive hasta ahí, y aquí nuevamente el ingreso de la orquesta, ¿no? Fíjense el registro del violín, hay unas segundas líneas, voces que no estaban, que yo le he añadido al arreglo, al violín en estas notas largas y notas más agudas, más cómodas. Aquí ingresa la flauta, duplicando en octavas a la línea del violín, van en octavas, eso es muy frecuente en la orquestación. Aquí viene la quimba y en la quimba tenemos la melodía del cantante apoyada por el oboe. El oboe apoya la melodía que hace el canto y el diseño, mantenemos el diseño que hacían los violoncheros, pero con el contrabajo más que se ha sumado. Y bueno, y todo el arreglo, digamos, tiene un poquito más de presencia y tiene un poco más de organicidad con estos instrumentos, ¿no? Aquí hay un momento culminante para terminar prácticamente el arreglo. Aquí hay una figura interesante que es el tira, ta, tarira, ti, ta, ta, dira. Esta cuñita que es un enlace potente y fuera de lo que es normalmente el ritmo de cueca para terminar en estas últimas notas vigorosas en un gran acorde final, pero que lo hacen desde la flauta hasta el contrabajo. Quisiera que escuchemos este arreglo, el rearreglo, para que ustedes observen que es mucho más orgánico que lo que había, que la versión original. Además que ya no está en esa tonalidad incómoda de re sostenido menor, sino que todo el arreglo ahora está en re menor. Vamos a escuchar entonces el arreglo de No le digas.
Dos cuecas maravillosas, realmente creo que bueno, Willy Claudia es uno de los grandes autores de este momento en la música boliviana. Bueno, como ustedes han observado, y justamente el propósito de esta clase dentro del taller de composición era ver esta otra parte, digamos, que forma parte de nuestro quehacer musical, ¿no es cierto? Que es a veces tener que hacer arreglos, ¿no? O muchas veces. Entonces, el arreglo, de alguna manera, como habíamos dicho al principio, es también requiere la creatividad del compositor. Es una actividad, como decíamos al inicio, conexa a la actividad de la composición, ¿no? Porque uno se enfrenta a una música que no está compuesta por uno, pero le va a dar una forma, la va a moldear de todas maneras de la manera en que uno quiere hacerlo. Y para eso requieres tener las herramientas armónicas, de estructura, herramientas instrumentales, tímbricas, orquestales y todo eso, ¿no? No estamos hablando, ninguna de las dos piezas que hemos visto ahora son para orquesta completa, no son para orquesta sinfónica, pero sabemos que la base de una gran orquesta siempre es las cuerdas y por eso en este taller hemos visto en algún momento, hemos visto cómo funcionan las cuerdas. Hay que explorar las cuerdas y hay que explotar las cuerdas y animarse a hacer cosas con las cuerdas. Muy lindas piezas. en Paraguay. Ah, más al sur. Mi También, sí. consulta es sobre, en la parte de las cuerdas, la función de la viola. Casi siempre la función de la Ujú. viola yo veo que suele ser más como, o sea, por lo menos estandarizado en lo que yo más escucho en general, suele ser como una especie de nexo entre los graves y los agudos, o sea, entre los chelos bajos y después violines. Y la Ujú. viola suele tener más que nada, como decimos, relleno. ¿Y eso está estandarizado por algo o el color de la viola luego se presta para cosas más así o más o menos tu opinión sobre el uso de la viola justamente? Muy bien. Sí, te contesto, porque además yo en los últimos años que iba estudiando mi carrera, tomé clases de viola. Hice 2 años de estudio de viola. Me resultaba también un instrumento muy misterioso, ¿no? Porque un instrumento que había que descubrir porque, bueno, no es un instrumento que se lo escuche demasiado cuando lo escuchas en medio de una orquesta, ¿no? Siempre al violín primero, a los violines se los escucha más porque llevan la melodía, o primera, segunda voz, pero hay mucho más de la viola. A ver, algunas consideraciones primero técnicas de la viola y organológicas. La viola es un instrumento que tiene una cuerda más que el violín hacia el grave, ¿no? La afinación es como el violín, pero con una nota más abajo, ¿no? Tiene una quinta más grave. Si el violín afina sol, re, la, mi, la viola afina do, sol, re, la, ¿no es cierto? No tiene ya el mi, pero tiene un do grave. De acuerdo, a esa extensión, yo he leído que los físicos acústicos, los constructores de instrumentos, dicen que para que la viola corresponda al registro que se le ha asignado, debería ser más grande de lo que es. La viola, de hecho, es un instrumento de mayor tamaño que el violín, un poco más grande, ¿no? Incluso la gente que no conoce la viola suele confundir la viola con violín, ¿no? Parece un violín grande. Y es un violín grande en realidad, ¿no? Pero por el registro que tiene la viola, esa quinta más grave que el violín, la viola debía ser aún más grande, o sea, un poquito más chica que una guitarra, digamos, para más o menos entrar en proporción. Debería ser un instrumento un poco más chico. Pero el problema pero si fuera más grande de lo que es una viola, sería muy incómodo para el instrumentista tener que estirar demasiado la mano. Imagínense una guitarra ustedes tocada en el brazo, en el hombro, sería muy complicado. O sea, la viola debería ser realmente, si su tamaño correspondiera a su registro, debería ser un poquito más chica que una guitarra, pero así grande, o sea, más grande de lo que es actualmente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el tamaño que se le ha dado a la viola por comodidad y por lo que puede sostener el instrumentista? ¿En qué afecta que sea un poco más chica de lo que es? Afecta en que el instrumento, respecto del violín, por ejemplo, del violonchelo, es un instrumento más sordo, o sea, tiene menos volumen, es más apagado que que el violín y que el violonchelo. O sea, no solamente el registro, sino que se apaga un poco más. Es como un violín un poco con menos sonoridad.
¿no? Lo mismo ocurre con el contrabajo. Viola y contrabajo son casi compinches, es decir, ambos tienen esas características de ser instrumentos bastante sordos en ese sentido. Entonces, la viola puede alcanzar notas muy agudas, casi como el violín, un poco más. El agudo, el sobreagudo del violín es muy brillante, es un canto brillante, es luminoso. Pero la viola en el registro, si uno trepa con la viola hacia la clave de sol, al registro agudo o sobreagudo, la viola termina siendo un instrumento mucho más dramático en el registro agudo que el violín. El violín es natural, es luminoso, es alegre en el violín, en el registro agudo, y la viola no llega a ser alegre en el registro agudo, sino que es un poco más dramática, es como un grito más desesperado el que tiene la viola en el agudo. Entonces, a veces uno podría darle esa función, si uno quiere un agudo más dramático, en vez de darle a un violín, se le podría dar a una viola. En un cuarteto de cuerdas, que es como un coro, el, piénsense en un coro que tiene soprano, contralto, tenor y bajo, 4 voces, ¿no? La soprano lleva la melodía, la contralto lleva la segunda voz, el tenor puede ser una tercera voz, o sea, puede asociarse con las voces de arriba, o el tenor puede asociarse con el bajo, hacer, digamos, una voz superior de los bajos, o puede ser una voz de relleno independiente. Eso mismo ocurre con la viola en las cuerdas. El violín primero tiene la nota, la melodía en el agudo, el violín segundo le hace una segunda voz. La viola puede asociarse como tercera voz, como en el caso del arreglo de Scotta, de la primera pieza que vimos, que la viola le duplica al violín primero en la octava de abajo y le da, digamos, más volumen, más cuerpo grave a esa melodía, apoyando en octavas a la melodía principal. Eh, o también la viola puede asociarse, digamos, a los bajos y hacer una textura juntamente con el violonchelo y el contrabajo, o simplemente puede ser una línea independiente, como decíamos, de relleno al medio, una textura. Eh, Me decían algunos alumnos alguna vez que en realidad ellos trataban de escuchar la viola en medio de una sinfonía, de una obra orquestal, y no la escuchaban claramente, o sea, no se daban cuenta qué estaba haciendo, era como que la viola se perdía entre, entre los violines y los bajos. Entonces, yo les hago la siguiente, les propongo un siguiente experimento. Yo les decía, bueno, a ver, escuchen bien un conjunto de cuerdas donde tienes la melodía dividida en primeros y segundos violines y los bajos y la viola al medio, ¿no? Ok. No se llega a escuchar, no llegas realmente a percibir el canto de la viola al medio, porque además ni siquiera canta, por eso también muchos no le tienen mucho afecto a la viola porque no tiene muchas melodías, la viola hace rellenos, hace notas repetidas, notas largas, ritmos, y no llega a cantar melodía. Y a veces el joven, el muchacho, el niño, el músico, quiere lucirse, quiere tener la opción de tocar una melodía. Y como violista de orquesta sinfónica, tiene momentos melódicos, pero pequeños, y en general hace esos rellenos, ¿no? Pero es súper importante la viola en un conjunto de cuerdas, súper importante. Porque si bien ustedes no escuchan claramente la conducta de la viola al medio, pero hagan la experiencia de retirar la viola del conjunto y dejar solamente violines, chelos y bajos, sin viola al medio. ¿Cuál es el resultado? Yo he hecho la prueba varias veces. El resultado es que hay un vacío, o sea, se crea un hueco al medio entre los extremos. O sea, uno tiene los dos polos hacia arriba y abajo, y ese hueco del medio se escucha, no es que pasa desapercibido, uno escucha, o sea, escucha como algo incompleto. Entonces yo decía que la viola es como el centro del sándwich, ¿no es cierto? Un sándwich, un emparedado, tienes el pan arriba, el pan abajo y tienes la carne al medio, ¿no es cierto? Entonces tienes un contenido bien importante que, como decía José, es especie de nexo, de vínculo entre lo agudo y lo grave. Pero la viola es muy importante, o sea, y además es bueno aprender a trabajar la viola y darle al violista cuando uno escribe, porque a veces uno, y eso también yo quiero llamar un poco a la reflexión, no solamente en el arreglo, en las composiciones mismas que nosotros estamos haciendo, eh, a veces no nos ponemos en el lugar, yo creo que el compositor, el buen compositor, tiene que ponerse en los zapatos del que está tocando. Si tú estás componiendo para una orquesta, no es solamente un resultado que te va a dar el programa cuando escriba las notas en el Sibelius o en el Finale y tengas un resultado auditivo y digas, ah, mira, suena, qué bonito suena, suena bien. Sin embargo, hay que pensar que en esas líneas del medio, en todas las líneas, hay músicos que están tocando.
Y hay músicos que quieren disfrutar de tocar lo que tú le has escrito, o sea, hacen música, quieren sentirse parte musical y no solamente que son funcionales a una melodía y a un bajo, sino que quieren tener una cierta, o sea, quieren disfrutar de aquello que tocan. Entonces, a veces el compositor o el arreglista deja notas largas durante 20 compases y tienen ta, ta, y no sale de eso la viola o a veces otro instrumento de viento o quien fuera. Y entonces, realmente para el instrumentista es medio odioso tener que tocar durante tantos compases solamente blancas o redondas, ¿no? Entonces, uno tiene que ponerse en el lugar del instrumentista y tiene que tratar de generar, así sea un relleno, no importa que se trate de un relleno, pero que se trate de un relleno interesante, donde realmente le hagas hacer, le des una figuración que además no sea constante durante tantos compases porque se aburre de tocar lo mismo. Imagínense que haga, digamos, en un acorde de la menor. Vamos a imaginar que tenemos un acorde de la menor en nuestro arreglo y la viola al medio va a ser do, mi. Do, mi, 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 porque está haciendo, digamos, el armonía, do, mi, do, mi, do, mi. Entonces, el violista hay un momento que ya no quiere hacer más do, mi, do, mi, do, mi, se cansa de tocar eso mismo y entonces después ya, como se dice, se embola de tocar eso todo, tanto tiempo. Por lo tanto, es bueno que el compositor o la revista considere que el músico, darle alguno, que incluso las partes que no son las partes principales tengan un cierto interés para el que toca y pueda disfrutar lo que está tocando. Entonces, es bueno trabajar esas partes, es muy importante trabajar esas partes. Yo les pido simplemente, para cerrar este comentario acerca de la pregunta de José, que ustedes escuchen los corales de Bach, ¿no? Los famosos corales de Bach, que están en sus cantatas. Hay el libro grueso tiene 360 corales de Bach que están distribuidos en sus cantatas, en sus pasiones, en sus oratorios, o hay un librito más simplificado que son 50 corales de Bach, ¿no? Uno los encuentra en internet. Bueno, miren ustedes la contralto y el tenor, que son las voces del medio, no soprano y bajo. Bach era muy cuidadoso en trabajar las voces del medio. Es más, son muchas veces mucho más interesantes el tenor y la contralto que la soprano y el bajo. Entonces yo los reto, miren Bach. Bach te ponía muchísimo cuidado en las voces del medio. Y eso genera una pieza mucho más interesante, porque ese elemento de nexo entre el agudo y el grave, además es interesante, por lo tanto, contagia de interés a toda la pieza. Eso es lo que yo podría decir de la viola y de las conductas que uno tiene que tener en general cuando hace un arreglo. Pero no voy a leer el chat, ya porque me han hecho algunas preguntas en el chat. Espero que esté contestada, José, la pregunta. Pero hay que ver, a ver, ¿qué han hecho? Dice, noto que Claudio es barítono. A ver, dice, bueno, de nada, José. Dice Jaime que Claudio es barítono. Eso tiene algo que ver con el comportamiento de la orquesta. Sería diferente si fuera una cantante soprano. Bueno, claro, claro que sí, claro que sí. Evidentemente, eh, el arreglo, además hay un solista, en este caso es un cantante o una cantante, y cambia mucho el que sea uno u otro, ¿no? Y yo quiero responder esa pregunta de Jaime con un ejemplo eh, de una obra mía. Hace poco yo hice un concierto en Cochabamba con el maestro violinista Eduardo Rodríguez de Cochabamba. Eh, Formamos un pequeño conjunto orquestal que se denominado Los Virtuosos de Bolivia, la Orquesta Virtuosos de Bolivia, por Camerata Virtuosos de Bolivia, tratando de tener de diferentes departamentos del país, tener a los músicos más jóvenes, más renombrados y más capaces, ¿no? Bueno, no voy a hablar de cómo se conformó y nada que ver, pero había este grupo. Y una de las obras que yo quería que se haga, e invitamos para que cante a la maestra Katia Escalera, que seguramente usted la conoce y la han visto en las redes, es la mejor cantante que tiene Bolivia, es impresionante, es mezzo soprano, es ella. ¿Ya? Y yo quería estrenar en este concierto una pieza mía que es un Ave María, que la pueden ver también en mi canal de YouTube, ¿no? Que yo había escrito hace algunos años, un poco al empezar casi la pandemia,
Una pieza que la tengo grabada en YouTube, una versión de orquesta digital, pero con una mezzosoprano italiana que grabó la pieza, pero yo la quería hacer ahora en vivo con orquesta. Entonces nos tuvimos la reunión por Zoom con Katia, y entonces me dijo un par de cosas muy interesantes. Me dijo que, bueno, en un momento dado la línea de la soprano hacía el canto, y yo había hecho yo un dúo con con el violín primero. O sea, la soprano canta, pero le hace a un cierto intervalo, le hace un dúo. Es una pieza tonal con armonía romántica, no es algo contemporáneo, es una pieza tonal que la pueden escuchar en el YouTube, se llama Ave María, y hacían un dúo en el agudo. Eh, la soprano no tan agudo y el violín un poco encima de la soprano. Y lo que me dice Katia, me dice, mira, cuando se trata de una mezzosoprano, esto no funciona, porque cuando hay dúos, ya sea que duplique la misma nota de la cantante un cierto instrumento, o ya sea que haga otro intervalo, lo que conviene es que el instrumento que se elija ayude a que resalten los armónicos del canto. Y cuando tú pones un violín arriba, no resalta los armónicos de la mezzo, es más, los anula. Entonces, lo que yo sugiero, me dice que cuando quieras hacer este dúo, no sea con un violín, sino sea con un violonchelo. Y entonces me explicó esto de que si tiene una voz abajo, una voz más grave que su voz de mezzosoprano, este instrumento permitía que destaquen los armónicos del canto. Entonces lo que hice toda una modificación en la pieza y jalé la línea de violines, lo transformé en violonchelo con algunas modificaciones. Además, la pieza para soprano estaba en la mayor, piensen que la mayor tiene tres sostenidos. Ella me dijo, los tonos mayores funcionan bien en sopranos, pero cuando tú tienes mezzos o barítonos, los bemoles son más convenientes, tienen un color, eh, bueno, esto es bien relativo y bien subjetivo, pero ella me dice que tiene un color más adecuado para las voces de mezzos y de barítonos. Me dice, si no, tú revisar la literatura, mira en las óperas, las arias, las canciones escritas para mezzo, soprano, contralto o barítono, y tú vas a ver que en general utilizan más bemoles que sostenidos. El la mayor es muy brillante, pero el la bemol mayor es más opaco y es más propio, facilita la percepción de la mezzo. Y entonces hicimos la modificación, quedó genial, quedó excelente, ¿no? Por eso yo digo que muchas veces los compositores tenemos que apoyarnos en los músicos, buscar, o sea, si tú estás haciendo una pieza que tiene un violín solista, trata de conseguir, no creo que ninguno de ustedes no pueda conseguir un amigo violinista, un amigo chelista, un amigo flautista, un amigo cantante, ¿no? Un amigo guitarrista. Yo creo que es bueno, además de la teoría que uno tiene acerca de cómo se escribe para estos instrumentos, si tú tienes el contacto con un instrumentista, pues es mucho mejor porque él te puede mostrar y puedes darte cuenta realmente de lo que la teoría dice teniendo el instrumento al lado, ¿no? Entonces, para mí fue toda una lección, de hecho, sobre el uso de la voz y el canto y las mezzosopranos en la música. Yo ya pienso diferente a partir de haber tenido esta charla con Katia y de hecho la pieza salió súper bien. Y además la melodía de la mezzo se escucha mucho más proyectada cuando tiene al violonchelo debajo que está haciendo la duplicación del canto, o creo que es otro intervalo, no recuerdo bien, pero no importa, marcha, digamos, paralelo a la mezzo en un cierto momento, ¿no? Así que todo tiene que ver con todo, hay que tener mucho cuidado, mucho detalle, y no pensar que los arreglos o las composiciones van a sonar siempre como las escuchamos en nuestro programa, ¿no? Hay que pensar que en la realidad hay balances, por ejemplo, que no funcionan. En un programa como el Sibelius o el Finale, uno hace una melodía uno pone una flauta o pone un trombón y pone digamos, un violonchelo y les pone fuerte a ambos. Y uno escucha en el programa el violonchelo y el trombón tocar en forte al mismo nivel. Pero uno escucha en la realidad y no, pues si tienes forte trombón y forte el violonchelo, el trombón se lo come, lo devora al violonchelo. Es decir, se va a escuchar el violonchelo muy atrás y el trombón tiene mucha más potencia como instrumento. Pero esos balances lo vemos en la realidad, no lo vemos en el programa. El programa simplemente es una referencia y por eso es importante estudiar orquestación, porque la orquestación nos enseña
cómo se balancea el sonido, ¿no es cierto? Entonces, uno podrá escribir por comodidad y escuchará por comodidad en un MIDI, pero el MIDI no refleja realmente el balance real acústico que uno va a tener cuando cuando escucha la música tocada por los instrumentos reales. Bueno, compañeros, espero que haya respondido sus preguntas. Vamos a terminar aquí la clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la misma hora. Y hay una clase más que se va a añadir en noviembre, que es la última clase presencial en Potosí. ¿Ya? Hoy día yo tendría que haber viajado a Potosí, lo que pasa es que tengo un concierto la semana próxima y hoy tengo ensayo con la orquesta toda la tarde, por lo tanto no podría haber ido a Potosí. Ya quedé con el maestro Clemente y yo le propuse que la primera semana de noviembre yo podría estar allá en Potosí. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Creo que ha sido una clase interesante, un poco diferente, aunque no hemos visto obras. Hemos visto estos arreglos que, ya digo, son parte también del oficio que pues, vamos a ir creando como compositores, ¿no? Bueno, queridos amigos, gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.